notición. Zoraida Ábalos retorna al Ministerio Público. Y es así, la tercera Sala Constitucional del Poder Judicial declaró fundada la demanda de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, contra el Congreso de la República y ordenó su inmediata reincorporación como fiscal suprema del Ministerio Público. Como se recuerda, en junio del año pasado, el Congreso la inhabilitó por 5 años, por supuestamente cometer una infracción constitucional, que se refería a la falta de pruebas para acusar al expresidente Pedro Castillo. Tras este pedido del Ministerio Público, la exfiscal Zoraida Ábalos expresó su felicidad mediante sus redes sociales, celebrando dicha decisión, pues textualmente dijo lo siguiente: "Estoy de vuelta, mientras más grande es la tormenta, más fuerte es el resplandor del sol al amanecer". Como es de saber, por un lado hay quienes celebran esta decisión como triunfo para la justicia. Sin embargo, también existen voces críticas que cuestionan esta decisión y plantean dudas sobre su impacto. ¿Y tú qué opinas? Sin más rodeos, aquí te muestro el video. Y lo que acontece en el Perú realmente da para no una película, sino una serie de películas y de capítulos que se podría llamar, por ejemplo, La corrupción tomó el poder, o Un país secuestrado por las mafias, o La desvergonzura de la presidenta, una usurpadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la noticia que hoy tenemos para darles es una buena noticia, sí, porque dentro de la monstruosa corrupción que estamos viendo, se expande por doquier, hay buenas noticias. Y una buena noticia es que Zoraida Ábalos, una de las superfiscales, esa que inició investigaciones contra el presidente Castillo, pero que no las continuó. Esto es importante decirlo, porque no se podía a un presidente en funciones, porque no habían elementos de prueba contundentes, como si los hay contra Dina Boluarte. Ojo, el hecho es de que un terremoto acaba de remecer la Junta Nacional de Justicia, esa misma junta que los congresistas ya tienen todo atado y bien amarrado para desaparecerla del mapa, porque como no pueden controlarla, a la Junta Nacional de Justicia no les interesa. Lo que estamos viendo en el Perú es una lucha descarnada por el poder. Yo me imagino que en el México de Peña Nieto, en el México de Felipe Calderón, etcétera, nuestros hermanos mexicanos vivían exactamente la misma situación. El hecho es de que un nuevo capítulo se abre a partir de ahora porque, claro, al haber sido restituida Zoraida Ábalos, cambia el panorama. El mal no prevalecerá. Terremoto en la Junta Nacional de Justicia. Ordenan restituir a Zoraida Ábalos a la Junta Nacional de Justicia. Uy, uy, uy. Acuérdense, amigos, que justamente aquí empieza toda la debacle de Benavides. Benavides se confabula con los congresistas para suspender, para retirar a Zoraida Ábalos. Y el hecho de que haya vuelto, eso no son buenas noticias para la mega corrupta Patricia Benavides. ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver. Miren, amigos, Zoraida Ábalos acaba de publicar en sus redes, y esto es sumamente interesante, se pronuncia Zoraida Ábalos tras ser restituida en el Ministerio Público y dice: "Estoy de vuelta". Ábalos celebró la decisión tomada por el Poder Judicial que la repone dentro de la Junta de Fiscales Supremos. Efectivamente, mis amigos, Zoraida Ábalos, quien fuera inhabilitada por 5 años para ejercer la función pública, se ha pronunciado luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto esta medida, es decir, la inhabilitación por 5 años. Dejó sin efecto el Poder Judicial esa medida, es decir, ya no está inhabilitada por 5 años. Dice así: se ha pronunciado luego de que el Poder Judicial dejara sin efecto esta medida interpuesta por el Congreso en junio del 2023. O sea, el Congreso pensó que ya había triunfado, el Congreso pensó, con la complicidad, por supuesto, el motor de todo esto, ¿quién era? Patricia Benavides, recordemos. Es ella la que empieza todo este lobby en el Congreso para, a cambio de figuritas, archivar los casos de corrupción de los congresistas para que voten a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. O sea, la justicia era lo de menos, pues. Con Patricia Benavides no era buscar la verdad, no era que se haga justicia, era: voy a protegerme a mí y a mi hermana. Más o menos lo que está haciendo ahora impunemente la señora usurpadora, ¿no? Voy a protegerme yo, voy a proteger a mi hermano y al país que le den, ¿no? O sea, soy presidenta para proteger las corruptelas de mi hermano y mías propias. Así de brutal está la cosa en el Perú, ¿eh? Increíble, ¿eh? Llegar a la presidencia de un país para proteger y blindar tus corruptelas en lugar de estar pensando en los 34 millones de peruanos. Es increíble, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurre cuando a gentuza, sin
sin ceso, gente con ambiciones sin límite que se emborrachan de poder, se le nombra presidentas. Mira lo que ocurre. El hecho es de que a través de sus redes sociales celebró Zoraida Ábalos que el proceso de amparo presentado a dicha entidad judicial la haya reincorporado como fiscal suprema titular. Justicia dice, estoy de vuelta. Mientras más grande es la tormenta, más fuerte es el resplandor del sol al amanecer, dijo la exfiscal de la Nación minutos después de que se diera a conocer este dictamen de la tercera sala constitucional. Y efectivamente, ahí está, se dispone su inmediata reposición en el cargo de fiscal suprema titular del Ministerio Público con el goce pleno de los derechos que corresponden a su función. Entonces, amigos, ahora la pregunta que surge de seguida, ¿qué pasará con Patricia Benavides? ¡Ja! Vamos a recordar, amigos, porque hay una entrevista que le hicieron a Zoraida justamente 3 días antes, y que creo yo que ha sido decisiva. La entrevista completa la tienen en Encuentros Muleros, ¿ya? Yo siempre pongo en la descripción del video el enlace. Hay que darle créditos a los hermanos que son los autores de la entrevista. Esto se lo recomiendo, por favor, encarecidamente a todos los hermanos youtubers, a los nuevos que van surgiendo, háganlo. Cada vez que ustedes hagan un video y cojan material de otro canal, pongan en la descripción del video fuentes y ahí ponen el enlace al video original. Si hacen eso, se van a evitar muchos problemas. Además, corresponde hacerlo. Es de ley, es de ética, es de moral, pero no, todo el mundo se la da de vivazo, cogen los videos de otro, no ponen ni siquiera los créditos y venga, no, hermanos, así no es la cosa. Siempre hay que poner la fuente. ¿De dónde sacaste el video? De acá. Perfecto, acá está el enlace. Y ya está. Y quedas como un caballero, como un señor, y te evitas que te vayan a poner denuncias del tipo que sea los otros cuando descubren que tú has cogido su video sin permiso. Bueno, en esta entrevista que les voy a mostrar ahora, justamente, ahí está. El doctor Azabache, que es el entrevistador, entrevista a Zoraida Ábalos. Y en esta entrevista, amigos, ahí se devela toda la historia. Vamos a escucharla a Zoraida Ábalos porque yo estoy seguro que ha sido gracias a esa entrevista que ya el Poder Judicial no pudo frenar más la reincorporación, porque además es flagrante lo que ha hecho Patricia Benavides, ¿no? Día tiene el buen tino de mandar el expediente y decir, por si acaso estoy mandando el expediente, pero ahí está comprometida la hermana de la doctora Patricia Benavides. Fue al día siguiente a verme y a decirme, no, doctora, me he enterado de que ha llegado el caso de mi hermana y que usted ha dispuesto que no pase a mi oficina. Sí, le digo, doctora, pero doctora, me dijo, yo soy una mujer muy ética. Lo primero que hizo, porque fue nombrada en julio, juramento, sí. Y a fines de julio remueve a Bexabe Reyes. Doctora Ábalos, muy buenos días. Muy buenos días, doctora Azabache, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Junio del año 23, el Congreso de la República decidió inhabilitarla, acusándola por usar o no usar una teoría legal que solo fue establecida por la Corte Suprema en diciembre de ese año, casi el año entero después de su decisión. Es lo peor que he visto pasar en un caso sobre destituciones en toda la región. Pero en el último tiempo, desde que el operativo Valquiria de diciembre del 23 salió a la luz, ha quedado más o menos claro que esto no fue solo una decisión torpe y mal informada del Congreso, sino además el producto de un plan, una conspiración que tenía por objetivo sacarla de la Junta de Fiscales Supremos y que tenía como protagonista, eso es lo que sostiene la Fiscalía actual, a la señora Patricia Benavides. ¿Por qué tanto encono? ¿Por qué todo un esfuerzo para retirarla a usted de la Junta de Fiscales Supremos? Como tú bien lo has dicho, esto pasó el 21 de junio, ¿no es cierto? Pero se remonta un mes atrás, el 25 de mayo. Si ustedes leen la última resolución que ha pedido el juez, donde ordena el operativo Valquiria 11, podemos ver que al 19 de mayo, tenían solamente 59 votos. Es por eso que yo fui citada para el día 25 de mayo. 59 votos para inhabilitarla. Sí, no llegaban a los votos. Por eso es que suspenden la del 25 de mayo y me pasan para junio. Y todo ese mes de junio lo trabajaron, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, desde el Valquiria 1 al Valquiria 11, como ya con más nitidez, cómo se repartía esta presunta organización, cómo se repartían los roles. Lo trabajaron. ¿Qué quiere decir? Por si a un amigo le queda alguna duda. Lo trabajaron significa hicieron el lobby. Jaime Villanueva, Guirao, en el Congreso, hablando con los congresistas para perdonarle sus carpetas fiscales abiertas, para archivar sus casos a cambio de que voten para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Eso se refiere, lo trabajaron. Con respecto a mi caso, de la página 77 al 87, se establece cómo fue. Patricia Benavides le dice a
a su coordinador parlamentario, Abel Hurtado: mira, tú primero haz un sondeo, a ver cómo está la cosa en el Congreso, ¿no? ¿Qué piensan de mí? Viene él con el informe y le dice: doctora, dicen que usted denuncia por todo, ¿no? Entonces, a ellos. Ya, entonces ahora le dice, llama a Marcos Guamán, fiscal adjunto supremo encargado del área de denuncias constitucionales. Quiero que me hagas un reporte de todos los congresistas que tienen investigaciones en trámite. Cumple él su labor. Hace un Excel con el nombre de los congresistas, el partido político que pertenecen, posible voto. Ese trabajo se lo dan a Villanueva. Y se ve cómo Villanueva, cada vez que se acerca a un congresista, dice: vengo por encargo de la fiscal de la Nación, a efecto voten a favor de su inhabilitación, y a cambio pues no se le pueden hacer favores. Y los favores también, como siempre he dicho, ya no son indicios, yo creo que ya hay hechos más reveladores, ¿no? Porque vemos como, por ejemplo, hay un caso importante: William Zapata le dice, ya, cuando habla con Jaime Villanueva: sí, está bien, yo voy a votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, pero a cambio pido que denuncien a Lupín. Y los denuncia en mayo, ¿no? Pero en el interín conversa con Iris López. Iris López le dice: yo también voy a votar, pero eso sí, a mí me tienen que ayudar. Y se ve cómo la doctora habla con Guamán y le dice: ¿cómo hacemos? Doctora, la única forma es y lo desacumulan y a él no lo denuncian. Es que cuando uno cruza las líneas de tiempo de las decisiones, con la evolución del procedimiento seguido en su contra, lo que queda en evidencia es que hay una suerte de diálogo causal y los votos aumentan conforme se acercan a la fecha final. Pero eso es toda una puesta en escena muy arriesgada, al final del día tan arriesgada que se ha hecho visible, muy perversa. Hay canjes de decisiones fiscales, de designaciones, contravotos, muy fácil de reconstruir, los votos son públicos, y apoyada sobre un caso que en condiciones institucionalmente estables habría sido absolutamente endeble. Acusarle por no usar una teoría que no existía, y sobre la que además nadie había escrito en enero del 22. ¿Por qué tanto encono, para llamarle encono? Bueno, yo creo que hubo varios motivos. Ha habido varios motivos. Uno de ellos puede ser el haber hecho 43 denuncias constitucionales contra los altos funcionarios. O sea, 40 más de mis antecesores. Y creo que ahí me gané enemigos. Dos, creo que la gente que apoyó a la doctora Patricia Benavides, que son bancadas que todos conocemos, ya tenían por misión, ¿no? Porque acuérdate que en Valquiria 1, en uno de los chats, Jaime Villanueva dice: el tema de la destitución de la inhabilitación de Zoraida Ábalos es para nosotros un tema de vida o muerte. O sea, es más, desde Valquiria 1 se ve que desde agosto del 2022, ella juramenta el julio, y desde agosto ya estaban tramitando mi inhabilitación, ¿no? Otra razón es que la doctora pensaba, según una declaración que se hizo pública por todos los medios, Jaime Villanueva dice que Patricia Benavides pensaba que yo había sido la impulsora del caso contra su hermana Emma Benavides. Emma Benavides, la jueza. La jueza. O sea, eso en una de las declaraciones que hace Jaime Villanueva y que trasciende por la prensa, pude ver que él dice eso, que Patricia Benavides pensaba que yo había impulsado ese asunto. Ahora, el caso de Emma Benavides, la jueza, que está vinculado a la liberación de 41 narcotraficantes en la sala que ella integraba, es anterior al periodo en que usted está en la Fiscalía de la Nación. Claro, lo que pasa es que hay un detalle que de repente viene bien contarlo, ¿no? Ese caso, como bien dijo la doctora Bexaber Revilla, se inicia en el 18, pero Bexaber Revilla recién empieza en el 19 como fiscal suprema provisional, y empieza, cuando ella llega, el caso todavía estaba en previa, ella empieza la preliminar, y el 28 de abril de 2021 lo manda a mi despacho para que yo autorice el ejercicio de la acción penal. A ver, eso hay que repasarlo con cuidado. Es un caso contra magistrados, claro, de modo que tiene que ser autorizado por la Fiscalía de la Nación. Pero en el procedimiento del Ministerio Público no hay una estación previa antes que la Fiscalía de la Nación revise los antecedentes de un caso de este tipo. Claro, hay una oficina que se llama Aredema. ¿Aredema? ¿Qué significa Aredema? Es una oficina que tiene a cargo todas las investigaciones contra magistrados, llámese jueces y fiscales a nivel nacional. Entonces pasan a Aredema, pero está a cargo del fiscal de la Nación. Aredema, amigos, aquí hay una institución clave que no se conoce mucho, que es la que tiene que fiscalizar el buen trabajo o la corrupción. Y fíjense cómo reconoce Zoraida Ábalos, la fiscal, de que justamente tenía que pasar por ahí. Pero ahora lo que va a decir es muy importante. Patricia Benavides ya tenía el control de eso. Escuchamos. Aredema, que hace una especie de dictamen, recomendación, evaluación para la Fiscalía de la Nación. Entonces, el tránsito, perdón, para seguirle con cuidado, el tránsito tendría que haber sido, con las conclusiones de la fiscal, que era Bexaber Revilla, o que el caso pase por Aredema, para que Aredema haga una evaluación, proyecte una resolución y la someta a despacho. Y si entendí bien, Bexaber Revilla va directo a la Fiscalía de la Nación. Bexaber Revilla tiene el buen tino de mandar el expediente y decir, por si acaso estoy mandando el expediente, pero ahí está comprometida la hermana de la doctora Patricia Benavides, que era la que lideraba Aredema. Entonces, Patricia Benavides estaba en el medio del camino entre la oficina de Bexaber Revilla y su despacho. Claro. Y lo que hace Bexaber Revilla es mandarlo directamente para que no pase por su hermana. Lo manda y dice, entonces yo doy la orden y digo, ese expediente de ninguna manera va a ir a Aredema, porque ahí está la doctora como líder, ¿no? Y es su hermana la que está en ese caso. Solamente chiquito. ¿Por qué estaba la doctora ahí? Porque ella es la única, somos 8.000 fiscales, pero es la única fiscal que tiene el título
puesto por el Consejo Nacional Antiguo, ella es adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, o sea, no la podíamos sacar. De acuerdo. Entonces yo ordeno ese caso de ninguna manera. Y al día siguiente, Pero perdón, ¿no se vio inhibir ella misma? claro, Debe ser ella quien le diga, señora, hay un caso contra mi hermana, yo ese, por favor, ese no lo puedo mirar. sí, pero no fue así. Fue al día siguiente a verme y a decirme, no, doctora, me he enterado de que ha llegado el caso de mi hermana y que usted ha dispuesto que no pase a mi oficina. Sí, le digo, doctora, pero doctora, me dijo, yo soy una mujer muy ética. A mí no me importa que sea mi hermano, mi prima, yo voy a actuar con arreglo a ley. Y yo en el 2021 le contesto, doctora, más bien agradezca. Imagínese que trascienda que usted está viendo el caso de su hermano. Ahí acabó. Ese expediente lo comienzo a revisar porque eran tomos de tomos. ¿Estamos hablando en qué año? Estamos estamos hablando del día 28 de abril del 2021. que ella- Abril del 21. 21, ¿ya? Ella todavía no era suprema ni era fiscal de la nación. Yo reviso el expediente, tomo mis días y me doy cuenta que en el interín, 14 días antes, el 14 de abril de 2021, había salido una norma que modificaba el 454 del Código Procesal Penal, la ley 31166, que decía, en casos donde se investigue organización criminal o se está investigando bajo el amparo de la criminalidad organizada, ya no es necesario que el fiscal de la nación autorice el ejercicio de la acción penal. Razón por la cual emite una resolución y derivo Devolviéndolo. a la doctora Bexabe Revilla, ¿no? Y ahí es donde la doctora vuelve a ir a mi despacho, visiblemente molesta, pero lógicamente guardando la forma porque yo era su jefa. Claro. Y me dice, doctora, me dijo, yo no sé qué tiene esa mujer, Refiriéndose refiriéndose a a Bexabe Revilla, ¿no? Y yo la miro y le digo, pero no sé qué tiene, me dijo, contra mi hermana, porque ahí no hay nada. Lógicamente yo estaba lejos de avisorar cuáles eran sus intenciones, ¿no? Porque era prácticamente por qué lo está haciendo. Y le dije, doctora, ¿pero qué va a tener la doctora Bexabe Revilla si el caso ha llegado a ella por imperio de la norma, por la variación? Y se fue. Pero yo, ¿qué iba a presumir que un año después iba a ser nombrada fiscal suprema y fiscal de la nación? Pero señora, Y lo primero que hizo en su primer mes de gestión, lo primero que hizo, porque fue nombrada en julio, juramento, Sí. y a fines de julio remueve a Bexabe Revilla. ella ha dicho en público que cuando asumió la Fiscalía de la Nación no sabía que Bexabe Revilla tenía en sus manos el caso de su hermana. No, sí sabía, porque... De hecho, han discutido sobre esto. Claro. Semejante mentirosa la señora Patricia Benavides. Amigos, es tan importante estas declaraciones de Zoraida Ábalos que echa por tierra completamente y muestra quién es verdaderamente Patricia Benavides. Entonces queda claro, ¿no? La señora Patricia Benavides tiene como misión, como objetivo, abusando de su cargo de fiscal de la nación, blindar, proteger por todos los medios a su hermana. Lo que está haciendo la usurpadora Boluarte. Quita a los policías que le daban el soporte policial al grupo EFICOP de lucha contra la corrupción al más alto poder. Imagínense. Pero es tan absurdo hacer eso porque todo el mundo te está viendo. O sea, estos señores, ¿qué piensan? Estas señoras, ¿qué piensan? Me refiero a Patricia Benavides y a la usurpadora. Que el pueblo no lo está viendo, pero si lo estamos viendo todos. Lo estamos viendo todos, mis hermanos. Todo el Perú lo está viendo. Este vídeo se va a hacer viral. El vídeo en la plataforma original ya es viral. Es increíble, o sea, esta gente está en la luna de Paita. Pero bueno, mejor para el pueblo, para que el pueblo siga despertando. Yo estoy contando un hecho que ocurrió en el 21. Además, Y que sí. yo conté en una Junta de Fiscales Supremos. ¿Eso cuándo ocurrió? En el año 23, una junta del 24 de mayo, en una junta bastante alterada, la doctora dice que la Junta Nacional la estaba investigando por 20 y tantos casos, y todos por actos de gestión. Y todo era para sacarla porque me querían poner a mí. Eso lo hizo en la Junta de Lo Fiscales hice en la Supremos. Junta, ¿no? Estando usted presente. Estando yo, estando el doctor Pablo y Juan Carlos Villena. Entonces yo levanto la mano y le digo, doctor, momentito, porque eso era mentira. O sea, para empezar, el doctor Pablo y yo habíamos dejado sentado en esa posición, que habíamos sido fiscal de la nación, que era un honor haber sido fiscal de la nación, pero que ya no dábamos paso a que no nos íbamos a volver a presentar, porque hay gente más joven ahora. Entonces le digo, eso es mentira, doctora. Primero, por lo que acabo de decir. Y segundo, porque usted está mintiendo, le digo. Usted no está solamente investigando por acto de gestión. Usted tiene, por ejemplo, la investigación que se le está siguiendo por haber removido a Bexabe Revilla con un informe que no decía la verdad, porque usted la saca diciendo que ella tenía una baja producción, cuando ella demuestra después que tiene una producción de éxito. Entonces, cuando yo digo eso, y ahora voy a contar, ustedes no saben, voy a contar lo que en ese tiempo no me tenía por qué llamar la atención, pero que ahora lo entiendo. Es esta Y escena. cuento la escena de cuando fue las 2 veces. Que a los días, me mandan el acta para firmarla. Y cuando veo el acta, la voy a firmar, le digo, pero acá no está lo que dije con respecto a su hermano y todo. Y la secretaria me dice, dile que quiero que por favor transcriban todo. Viene y me dice, no, dice la doctora que eso se va a ver en junta. Y yo le digo, pero ¿de cuándo acá una entrega de acta y de audio se ve en junta? Y le mando el día 3, el 3 de junio, el 5 de junio, el 20 de julio, le mando documentos pidiéndole, nunca me llegó. O sea, increíble, ¿eh? O sea, lo que había dicho la fiscal Zoraida Ábalos en la Junta, es decir, un acta recoge todo lo que se dice en la Junta. No se puede decidir, esta parte lo pongo, esta parte no lo pongo, lo que dijiste tú sí me gusta lo pongo, lo que tú dijo el otro no me gusta, no lo pongo. No se puede hacer eso. En las actas de una reunión tiene que ir todo lo que se ha expuesto, sea quien sea lo que he dicho, para que se haga una transcripción.
esta desgraciada, porque es una desgraciada, la señora Patricia Benavides, ordenó desaparecer los audios para que no conste lo que había dicho Zoraida Ábalos. ¿Te das cuenta? O sea, ya la señora estaba completamente ya superada por su crimen, pues, ¿no? Ya cuando entras al crimen, ya el crimen te lleva, pues, ¿no? O sea, ya no piensas ya para atrás, ya estás metido en el crimen, ya vas para adelante, ya con todo, ¿no? Increíble, ¿eh? Increíble, amigos. Escrito, Por pidiendo escrito. la grabación. Pidiendo la grabación, el audio y la transcripción. Se lo mando por escrito, ¿no? Y nunca me llegó. El 21 me inhabilitan y en agosto me llega una resolución de la Secretaría de Junta Fiscal del Supremo diciendo que ha dispuesto que esas actas sean rotas, sean desechas, porque ya para qué. ¿Quién dispuso que esas, las actas o las grabaciones? Los audios Las grabaciones han sido eliminadas. han sido ¿Y eso eliminados. está en una resolución formal? Bueno, me manda la secretaria, me dice que ellos han dispuesto, no menciona más, solamente dicen que se ha dispuesto en juntas fiscales que las actas sean, la palabra que usan es como decir rotas, descartadas. Y yo ya estaba inhabilitada. Entonces vuelvo, ahora Pero solo aquí, claro, ¿las actas o las grabaciones de esa sesión? las dos cosas. Los audios, y al no haber audio ya no hay transcripción. No hay transcripción. Audios y transcripción. Yo pido los audios y Pero ya había gente presente, no era una reunión a solas. No, no era Estaba sola. Sánchez y estaba Villena. Juan Carlos Villena, De modo que en realidad Sánchez y Villena podrían testificar sobre lo que se dijo en esa sesión. Así es. Como ya me habían inhabilitado, y esto me llega en agosto, yo presento ya por transparencia el pedido. Ujú. Y gano, ¿no? Y la han ordenado, pero hasta ahora las actas ya han sido destruidas. Y eso sí tiene carácter delictivo. Eso es lo que estaba pensando. Estamos Claro. hablando de eliminación de documentos públicos Públicos. que registran hechos que ahora son relevantes para fines de una investigación penal. Así es. Y esa investigación penal está ahora en manos de Elías Espinosa, Así es. que además no estaba en la Junta de Fiscales Supremos No, en esa no sesión. estaba. De modo que no está contaminada. No. Y esto se puede convertir en una pieza en el rompecabezas que ella maneja. Claro. Y no fue solamente eso fue el 24 de mayo. El 1 de junio, que fue otra Junta de Fiscales Supremos, yo también expongo que me he enterado de trascendidos de que personal muy cercano a ella, ¿no? Porque así me dijeron, un robusto, inclusive me dijeron, estaban haciendo lobbying contra mí. Y también lo dejo sentado. Y esa parte también sale. Entonces yo pido también el audio del 1 de junio y tampoco me lo dan. O sea, esos audios han sido destruidos. Ahora, yo recuerdo cuando apareció el rumor de los asesores de la señora Benavides en el Congreso, parecía, honestamente, de primera mirada, una grave y simple, al mismo tiempo, deslealtad. Ahora lo que se ha descubierto es que era parte de una conspiración de clases. Claro. Ahora, hay dos aspectos en este caso suyo, doctor Ábalos, aparte de la enorme arbitrariedad que significa acusarla por no usar una teoría legal que no existía en ese momento. Uno es que esto la condujo a un caso penal. Y el segundo es un caso constitucional. Hay aquí un delito que se le ha atribuido, que no alcanzo a entender en su forma, y hay una infracción a la Constitución, que es la que provoca la inhabilitación. ¿En qué estado están sus procesos? En el caso penal, porque ellos me denuncian, en un principio me denuncian hasta por organización criminal. Código de penal. Todos esos casos en la subcomisión se archivan, porque eran recortes periodísticos. Solamente pasa el delito de demora, retardo y rehusamiento, ¿no? Esos casos, yo presenté una excepción. El vocal, Un pedido para que Sí, sí. el proceso por falta de ley aplicable. así es, y declaran fundada mi excepción, por lo tanto, porque el hecho es atípico. Y días después, el titular de la acción penal, llámese el fiscal supremo, no puesto por mí, sino puesto por la misma doctora Patricia Benavides, formula el sobreseguimiento de la causa. Ah, El titular. ya no es solo la excepción. Ya no es solamente. El único que apela es el procurador porque dice que esa resolución es nula, porque según ley tenían que haberles pedido al tercer día. Y como no les pidió al tercer día, es nula. Pero la jurisprudencia de la Suprema ha dejado establecido Así es. que los retrasos pueden producir una amonestación, pero no son causa de nulidad. Así Nada. es. Y pide reparación civil. Pero si ya no hay delito, le están diciendo que es un hecho atípico. El titular de la acción penal le está pidiendo el archivamiento de la causa. Ese es el tema que está justo por resolver ya el tema de fondo. Debe salir, espero, en este mes la audiencia, ¿no? Para que se resuelva. Y esta es audiencia de sobreseguimiento Claro, la de fondo. y la excepción en apelación. Entonces la Suprema tendría que descartar este caso penal En el campo penal. cualquier momento. Y el constitucional, para marcar la diferencia, o repetir la diferencia, en el penal se discuten cargos contra usted que no tienen ley aplicable, y así lo ha dicho ya el judicial. En el constitucional se discute la cuestión de fondo, El amparo. su inhabilitación. Así es. El amparo fue presentado en septiembre del 2023. La audiencia se llevó a cabo el 5 de diciembre del año pasado, ¿no? Donde se expuso los fundamentos de hecho y de derecho. Audiencia en primera instancia. Sí, es que es la superior, como es contra el Claro, Congreso, primera instancia la primera superior. instancia del superior. Desde el 5 de diciembre la causa quedó al voto, vale decir, expedita para dictar sentencia. De fondo. De fondo ya. Pasó todo diciembre, los primeros días de enero fui, me dijeron que en 15 días uno de ellos. De ahí, vino las vacaciones, febrero, marzo, volvimos a ir, nos dijeron que ya habían votado, volvimos a regresar, no habían votado, pero esa semana sale. Volvimos a ir, no sale. Hasta ahora estoy esperando. Ya son más de 5 meses y no resuelven porque dice que dos de ellos tienen una duda de orden formal. La pregunta es, ¿una duda de orden formal puede ir sobre el fondo cuando, para que haya un juicio político, que fue lo que hicieron con la denuncia constitucional por un juicio político, dice que yo había infraccionado la Constitución? ¿Y cuál fue el artículo que dicen ellos que infraccioné el Congreso? 159, inciso 4, que es un artículo en abstracto, porque dice es deber del Ministerio Público conducir la investigación desde un inicio. ¿Dónde es? Yo por eso digo que a mí me han violado un derecho fundamental, ¿no?
El artículo 2, inciso 24, capítulo D de la Constitución dice: nadie puede ser sancionado por un hecho que al cometerse no estaba prescrito, no estaba tipificado. O sea, no hay tipificación Claro, alguna. si no hay norma penal que sancione el hecho como relevante, tratándose de un hecho del proceso, no hay norma constitucional posible que se infrinja. Y voy a regresar a la primera idea: imposible infringir una ley cuando se procede conforme a la teoría vigente, aunque luego en el futuro cambie. Y se ha violado el principio de legalidad, de taxatividad. ¿No? Si no infraccioné la ley y ya dijeron en la vía penal que tampoco cometí delito, me pregunto por qué sigo inhabilitada. ¿Por qué sigo inhabilitada? De esta manera, finalmente, se respondió. Porque el día de hoy, amigos, ya ha sido cambiada esta situación para la vuelve a ser fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Ha sido habilitada nuevamente. Permítame mostrarles esta imagen, un segundito. Resolución legislativa número 024-2022-2023, publicada el 23 de junio del 2023, que dispone inhabilitar por 5 años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ábalos Rivera en su condición de fiscal de la Nación y por infracción de la Constitución Política del Perú. Ya vemos que todo eso era falso, mentira. Y reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación o amenaza del derecho fundamental, corresponde ordenar la reincorporación de la demandante Zoraida Ábalos Rivera como fiscal suprema titular del Ministerio Público. Dejar a salvo la potestad del Congreso de la República para que proceda conforme a sus atribuciones constitucionales con relación a los actos que le fueron imputados a la demandante como infracción constitucional. Por lo tanto, improcedente la demanda en el extremo de declarar la nulidad e ineficacia de la resolución. Ahí está, amigos. Entonces, el Poder Judicial ordena la reincorporación de Zoraida Ábalos como fiscal de la Nación. Yo pregunto, ¿algún día veremos un documento así que ordene la libertad y la restitución del presidente Pedro Castillo? Porque se le evacuó de manera irregular, inconstitucional, de manera delictiva. Eso debería proceder. Pero claro, Pedro Castillo no tiene amigos en el poder. No tiene quien lo defienda. No logró aliados. Cuando estás solo, ante estos grupos que me controlan todo, cuando estás solo, estás frito, hermano. Y no importa si eres presidente. Si no hay quien te apoye, si no hay quien te respalde, no hay justicia para ti. Esto es lo más importante que estamos descubriendo. Qué bien por la señora Zoraida Ábalos, que ha recuperado su prestigio, ha vuelto a la Junta Nacional de Justicia, ha sido restituida. Qué bien por ella. Pero ¿y los otros hermanos que no tienen la misma suerte? Como por ejemplo el presidente Castillo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con los hermanos que aún siguen siendo acusados de terrorismo por haber salido simplemente a marchar, a manifestar pacíficamente? ¿Qué pasa con los más de 50 muertos que hasta ahora claman justicia y no hay justicia? Queda, hermanos, hermanas, muchísimo por hacer en el Perú. Una vez más, si te ha gustado el video, deja tu poderoso like, comparte el video en tus redes, divúlgalo, que se siga corriendo la noticia. Zoraida Ábalos ha vuelto a la Junta Nacional de Justicia para justamente que se haga justicia. Necesitamos jueces, fiscales que respeten la ley, que la apliquen la ley como corresponde, no prevaricadores, no jueces y fiscales que utilizan la ley a favor o en contra de sus intereses políticos. Y que veamos el día de mañana libertad y restitución para el presidente Castillo, porque así como han restituido a Zoraida Ábalos, también debería restituirse al presidente Castillo. Lo que pasa, repito, es que no tiene vara, pues, el presidente Castillo. No tiene contactos, no tiene aliados en las altas esferas donde se dirimen estos casos. Está solo. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.